¿Alguna vez has considerado que la magia de la Navidad podría ocultar un horror inesperado? Estas son 5 historias de terror que ocurren durante la temporada navideña. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Recuerdo bien esa noche de diciembre, cuando todo cambió para siempre. Había algo en el aire, un frío que calaba más allá de los huesos, hasta el alma. Mi nombre es Valeria, y lo que estoy a punto de contarles no es solo una historia, es una advertencia. Mis padres decidieron pasar la Navidad en la vieja casa de campo que perteneció a mi abuela, en un pequeño pueblo llamado San Esteban. Yo no quería ir. No tenía nada en común con ese lugar apartado de la civilización, donde el único entretenimiento parecía ser el crujir del fuego en la chimenea. Pero mis padres insistieron en que sería una experiencia familiar, algo que, según ellos, necesitábamos después de un año complicado. Llegamos 2 días antes de Nochebuena. El camino fue largo y agotador, y cuando finalmente vi la casa, supe que algo no estaba bien. Era grande y antigua, con una estructura de piedra que parecía desafiar el paso del tiempo. Mis padres me aseguraron que habían renovado gran parte del interior, pero lo que vi por fuera parecía sacado de una película de terror. La primera noche fue tranquila, aunque la tormenta de nieve que se desató afuera me mantuvo despierta hasta tarde. Los ruidos de la casa vieja, crujidos, susurros de viento entrando por las ventanas mal selladas, me ponían nerviosa. Pero lo peor fue lo que ocurrió la mañana siguiente. Cuando desperté, encontré a mis padres en la cocina, hablando en susurros. Había una tensión en el aire que no había notado antes. Pregunté qué sucedía, pero solo me dijeron que se habían dado cuenta de que faltaba algo. Les pregunté qué, pero no me contestaron, evadiendo la pregunta con excusas vagas. Sin embargo, no tuve que esperar mucho para saberlo. Esa tarde, mientras exploraba el ático, encontré un viejo baúl cubierto de polvo. Estaba cerrado con un candado oxidado, pero parecía que había sido forzado recientemente. Abrí la tapa con cuidado, esperando encontrar viejas cartas o álbumes de fotos, pero lo que vi dentro me dejó helada. Había una muñeca. No era cualquier muñeca, sino una de porcelana, con el rostro agrietado y los ojos de cristal vacíos. Llevaba un vestido rojo descolorido y zapatitos de charol. Lo más inquietante de todo era que tenía una expresión de terror en su rostro, como si hubiera visto algo demasiado horrible para soportarlo. Dejé la muñeca en el baúl y bajé corriendo las escaleras. Le conté a mis padres lo que había encontrado, pero ellos solo se miraron entre sí con preocupación. Esa muñeca perteneció a tu abuela, dijo mi madre finalmente. Se suponía que la habíamos dejado en la ciudad, en el desván de nuestro departamento. No entiendo cómo llegó aquí. Esa noche, tuve un sueño extraño. Estaba en el bosque detrás de la casa, bajo la nieve que caía suavemente, cuando vi a una niña parada entre los árboles. Estaba descalza, vestida con un camisón blanco que contrastaba con la oscuridad del bosque. Al principio pensé que estaba perdida, pero cuando me acerqué, vi que sostenía la muñeca que había encontrado en el ático. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, pero ella solo me miró con esos ojos vacíos y sonrió. Entonces, supe que no estaba viva. La niña se desvaneció entre la nieve y cuando desperté, estaba sudando y temblando. Mis padres estaban preocupados. Decidimos que era mejor dejar la casa esa misma mañana y regresar a la ciudad. Mientras empacaba mis cosas, escuché un ruido en el ático. El baúl estaba abierto de nuevo, y la muñeca ya no estaba dentro. En su lugar, encontré un mechón de cabello negro, como el mío. Salí corriendo, pero justo cuando llegué a la puerta, la tormenta de nieve arreció. Estábamos atrapados. Mis padres intentaron tranquilizarme, diciendo que todo esto era producto de mi imaginación, pero en sus ojos vi que ellos también estaban asustados. La noche cayó rápido, y con ella, un silencio sepulcral envolvió la casa. Estaba acostada en mi cama, intentando no pensar en la muñeca o en la niña del bosque, cuando escuché un golpe en la puerta. Pensé que eran mis padres, pero cuando abrí, no había nadie.
Miré a ambos lados del pasillo, pero estaba vacío. De repente, vi una sombra moverse al final del corredor. Sin pensar, la seguí. La sombra me condujo a la sala, donde el fuego de la chimenea aún ardía con fuerza. Sentí un escalofrío cuando vi la muñeca sentada en la silla junto al fuego. Parecía que me miraba con esos ojos de cristal, y por un segundo creí ver una lágrima rodar por su mejilla de porcelana. Grité, y mis padres llegaron corriendo. Al ver la muñeca, mi madre se desmoronó. «Es ella», gritó, mientras mi padre intentaba consolarla. «Es mi hermana, ha vuelto». Me quedé helada. Nunca había escuchado sobre una hermana de mi madre. Mis padres me contaron la historia a regañadientes. Resulta que mi abuela había tenido 2 hijas, pero la menor, Isabel, había desaparecido una noche de invierno, justo antes de Navidad, cuando tenía 6 años. La encontraron días después, congelada en el bosque. Estaba sosteniendo esa muñeca, su juguete favorito. Desde entonces, mi abuela guardó la muñeca como un recordatorio de su hija perdida. Después de esa tragedia, la familia se mudó a la ciudad, y mi madre nunca habló de su hermana. Pero ahora, parecía que Isabel había regresado, de alguna manera. Mis padres decidieron que debíamos irnos en cuanto la tormenta amainara, pero no llegamos a hacerlo. Esa noche, Isabel vino por mí. Todo comenzó con un suave susurro. Al principio, pensé que era el viento, pero luego escuché mi nombre. Valeria. La voz era apenas un murmullo, pero era clara. La seguí sin pensar, como si algo me atrajera hacia el ático. La escalera crujió bajo mis pies, y cuando llegué arriba, la puerta del ático se abrió lentamente. La muñeca estaba ahí, en el centro de la habitación, rodeada por un círculo de nieve que no tenía razón de estar allí. La temperatura bajó de golpe, y supe que no estaba sola. Sentí una mano fría en mi hombro y me di la vuelta, esperando ver a Isabel, pero lo que vi fue mucho peor. Era una figura alta y delgada, vestida con una capa oscura, su rostro oculto en la sombra de una capucha. En una mano sostenía una larga guadaña, y en la otra, el mechón de mi cabello. «Viene por ti», susurró la figura con una voz que no era humana. «Ella viene por ti porque tú la olvidaste. Ella fue olvidada por su familia, pero no por mí». Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La figura se acercó, y con cada paso, el frío se hizo más intenso. Entonces, la muñeca giró su cabeza hacia mí, y de sus labios agrietados salió un susurro: «Ayúdame». La figura alzó la guadaña, pero antes de que pudiera hacer algo, sentí una ráfaga de viento, y la puerta del ático se cerró de golpe. La figura desapareció, y todo quedó en silencio. Me desplomé en el suelo, temblando de miedo. Cuando finalmente logré levantarme, bajé corriendo al primer piso, donde encontré a mis padres dormidos en el sofá, como si nada hubiera pasado. Intenté despertarlos, pero fue inútil. Parecía que estaban atrapados en un sueño profundo. Salí corriendo de la casa, dispuesta a enfrentar la tormenta si era necesario, pero cuando llegué a la puerta, la muñeca estaba allí, sentada, bloqueando mi camino. «Te dije que viene por ti», susurró una voz detrás de mí. Era Isabel. Estaba pálida y descalza, con la nieve cayendo sobre su camisón. Ella nunca me dejó. «Ahora, tú serás mi compañera». Intenté retroceder, pero Isabel me tomó de la mano. Su toque era frío como el hielo, y sentí como la vida se me escapaba. Pero antes de que pudiera arrastrarme con ella, la figura oscura apareció de nuevo, con su guadaña brillando en la penumbra. «Déjala ir», ordenó la figura, y por un momento vi el rostro de Isabel cambiar. La tristeza en sus ojos se hizo más profunda, y soltó mi mano. «Lo siento», susurró antes de desvanecerse en la oscuridad. La figura se acercó a mí, y vi sus ojos bajo la capucha. Eran profundos y oscuros, llenos de dolor y sufrimiento. «Ella solo quería ser recordada», dijo. «Ahora está en paz». Sentí una mano cálida en mi hombro, y cuando me di la vuelta, la figura había desaparecido, y el amanecer comenzaba a iluminar el cielo. La tormenta había pasado, y la casa parecía más tranquila, como si una pesada carga se hubiera levantado.
Mis padres despertaron poco después, sin recordar nada de lo sucedido. Insistí en que nos fuéramos, y así lo hicimos. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás y vi a Isabel, parada en la ventana del ático, con la muñeca en sus brazos. Me sonrió tristemente antes de desvanecerse una última vez. Desde entonces, nunca he vuelto a San Esteban, ni he hablado de lo que sucedió allí. Pero cada Navidad, cuando la nieve comienza a caer, siento el frío en mis huesos y sé que Isabel está cerca, vigilando, esperando ser recordada. Quizás algún día vuelva a buscarme. Pero hasta entonces, mantengo mi historia en silencio, un recordatorio de que algunas cosas nunca deben ser olvidadas. Las luces de Navidad parpadeaban débilmente en la distancia mientras me abría paso a través de la nieve profunda. El frío mordía mis mejillas y hacía que mis dedos, a pesar de los guantes gruesos, dolieran con cada movimiento. La casa de mi abuela, al final de la colina, siempre había sido un refugio cálido durante las vacaciones, pero esa noche había algo en el aire, algo que me hacía sentir que tal vez no debería haber venido solo. Es solo tu imaginación, me dije una y otra vez mientras apretaba el abrigo más cerca de mi cuerpo. Mis padres habían ido a una fiesta navideña en el pueblo cercano, y como la tradición lo dictaba, me dejaron pasar la Nochebuena con la abuela. Pero este año, algo era diferente. Desde que llegué esa tarde, ella había estado actuando extraña. El camino era largo y empinado, pero la promesa de chocolate caliente y un fuego crepitante me empujaba hacia adelante. Sin embargo, a cada paso que daba, la sensación de que algo me observaba desde los oscuros árboles a ambos lados del camino se intensificaba. Aceleré el paso, mis botas crujían sobre la nieve recién caída. La luna llena iluminaba el sendero lo suficiente como para que no necesitara una linterna, pero ese brillo pálido y mortecino solo lograba acentuar las sombras. Finalmente, llegué a la puerta de la casa de la abuela, una cabaña rústica con un tejado a dos aguas cubierto de nieve. La luz del porche parpadeaba intermitentemente, proyectando sombras irregulares sobre la madera antigua. Antes de que pudiera tocar la puerta, ésta se abrió de golpe, y mi abuela apareció en el umbral. Sus ojos, normalmente cálidos y acogedores, parecían inquietos, como si hubieran visto algo que no podían olvidar. ¿Has caminado todo el camino solo?, preguntó con una voz temblorosa que apenas reconocí como la suya. Sí, mamá y papá no podían traerme, respondí, entrando rápidamente para escapar del frío cortante. Ella cerró la puerta detrás de mí, asegurándose de que el cerrojo quedara firmemente en su lugar antes de dirigirse apresuradamente hacia la chimenea, donde avivó el fuego como si su vida dependiera de ello. Es peligroso estar fuera de noche, especialmente en esta época del año, murmuró, casi para sí misma. ¿Por qué dices eso, abuela?, pregunté, quitándome el abrigo empapado y acercándome al fuego. Ella no respondió de inmediato. En cambio, se quedó mirando las llamas, su rostro arrugado iluminado por el resplandor anaranjado. Finalmente, suspiró y se volvió hacia mí. Hay historias en este pueblo, historias que la gente prefiere olvidar. Pero en noches como esta, cuando el viento sopla y la nieve cae, esas historias vuelven a la vida. Me senté en la silla junto a la suya, sintiendo un escalofrío recorrerme, pero no por el frío. ¿Qué historias, abuela?, ella me miró fijamente, sus ojos oscuros y profundos, llenos de una tristeza antigua. Historias de aquellos que han desaparecido. Niños, hombres, mujeres, todos ellos se perdieron en la nieve y nunca más fueron vistos. Algunos dicen que se los llevó la ventisca, otros creen que fueron víctimas de bestias salvajes. Pero hay quienes susurran que fue algo mucho peor. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. La forma en que lo decía, con tanto convencimiento, me ponía los pelos de punta. ¿Algo peor?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. La abuela asintió lentamente. Dicen que en las noches de Navidad, cuando la luna está llena y la nieve cubre la tierra como una mortaja, los espíritus de aquellos que murieron atrapados en el hielo regresan. No para buscar venganza, sino para arrastrar a los vivos con ellos al lugar donde perecieron. Me reí nerviosamente, tratando de aligerar el ambiente. Vamos,
abuela. Sabes que no creo en fantasmas. Pero ella no se inmutó. Sus ojos permanecieron fijos en los míos, llenos de una seriedad que nunca antes había visto en ellos. Tú eres joven, no entiendes lo que es el miedo verdadero. Pero este pueblo tiene sus secretos, y no todos los cuentos de viejas son solo eso. Me quedé en silencio, sintiendo como la calidez del fuego no hacía mucho por disipar el frío que se había instalado en mis huesos. Es mejor que te vayas a dormir, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Mañana será un día largo, y necesitas descansar. Asentí, aunque no tenía muchas ganas de cerrar los ojos. La historia que me acababa de contar zumbaba en mi cabeza, pero me levanté y me dirigí a la pequeña habitación que siempre había sido mía durante las visitas a su casa. La cama estaba tal como la recordaba, con una gruesa manta de lana y sábanas frescas. Me metí bajo las mantas, pero el sueño no llegaba. Miré la ventana que daba al bosque, la luna llena brillaba intensamente, lanzando rayos de luz pálida sobre la nieve. Me quedé mirándola por lo que parecieron horas, sin poder sacudirme la sensación de que había algo ahí afuera, más allá de los árboles, observándome. Fue entonces cuando lo oí. Un crujido. Apenas audible al principio, como el sonido de una rama que se rompe bajo el peso de la nieve. Pero luego se repitió, más cerca esta vez. Me incorporé en la cama, conteniendo la respiración. El sonido continuó, acercándose, y con él, una especie de susurro, como un gemido distante llevado por el viento. Es solo tu imaginación, me repetí, pero algo dentro de mí sabía que no lo era. El crujido se detuvo justo afuera de la ventana. Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza en las costillas mientras un miedo irracional me invadía. No quería mirar, pero algo más fuerte que yo me obligó a hacerlo. Me acerqué a la ventana lentamente, mi mano temblando mientras apartaba la cortina ligeramente. Al principio, no vi nada. Solo la nieve que caía suavemente y los árboles oscilando con el viento. Pero entonces, lo vi. Una figura oscura, apenas distinguible contra la blanca nieve, estaba parada al borde del bosque. Sus ojos, 2 puntos de luz opaca, brillaban en la oscuridad. Retrocedí de un salto, mi mente tratando de racionalizar lo que acababa de ver. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, el crujido se oyó de nuevo, esta vez desde el techo, como si algo hubiera trepado hasta allí. El pánico me envolvió. Corrí hacia la puerta de mi habitación, pero me detuve al escuchar otro ruido, esta vez viniendo de la sala de estar. Era el sonido de pasos, lentos y arrastrados, como si alguien, o algo, estuviera caminando por la casa. No sabía qué hacer. No quería abrir la puerta y enfrentar lo que fuera que estuviera allí, pero tampoco podía quedarme en la habitación esperando a que me encontrara. Finalmente, reuní el valor y giré el pomo de la puerta lentamente. Cuando la puerta se abrió con un suave chirrido, me asomé al pasillo. La casa estaba en completo silencio. No se oía nada, ni siquiera el viento afuera. Avancé con cautela, sintiendo cada tablón del suelo crujir bajo mis pies. Me dirigí hacia la sala de estar, donde el fuego aún ardía, aunque mucho más bajo ahora. Fue entonces cuando vi la sombra. Una figura alta y delgada, con los brazos alargados y un rostro que parecía estar hecho de niebla. Estaba parada frente a la chimenea, mirando fijamente las llamas, pero en el momento en que entré en la habitación, se volvió hacia mí. Mis piernas se paralizaron, y un grito quedó atrapado en mi garganta. Los ojos de la figura no tenían pupilas, solo eran 2 orbes negros que me miraban fijamente. Extendió un brazo hacia mí, y en ese instante supe que tenía que correr. Giré sobre mis talones y corrí hacia la puerta principal, pero antes de que pudiera alcanzarla, sentí un frío helado a mi espalda. La figura estaba detrás de mí, y aunque no podía escucharla moverse, sentía su presencia, cada vez más cerca. Con desesperación, tiré del cerrojo y abrí la puerta de golpe, corriendo hacia la noche gélida. La nieve crujía bajo mis pies mientras me alejaba de la casa, pero no me atreví a mirar atrás. Corrí y corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas no pudieron más. Finalmente, me detuve en la colina, jadeando por aire, y miré hacia la casa de la abuela.
Las luces de Navidad seguían parpadeando en la distancia, pero la figura ya no estaba. Me giré y miré a mi alrededor, asegurándome de que no hubiera nada más en la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi, a lo lejos, en el bosque, entre los árboles. Un grupo de figuras, todas tan altas y delgadas como la primera, caminando lentamente hacia mí, sus ojos brillando en la oscuridad. Retrocedí, tropezando con la nieve, y caí de espaldas. No podía moverme, el miedo me tenía atrapado. Pero antes de que esas figuras llegaran hasta mí, una mano fuerte me agarró del brazo y me levantó de la nieve. Me giré y vi a mi abuela, sus ojos llenos de pánico. «Tenemos que irnos», gritó, tirando de mí. Corrimos juntos de regreso a la casa, y tan pronto como entramos, cerró la puerta con llave, asegurándose de que todas las ventanas también estuvieran cerradas. ¿Qué eran esas cosas?, logré preguntar, todavía temblando de terror. Mi abuela no respondió de inmediato. En su lugar, comenzó a trazar una serie de símbolos en la puerta y las paredes con un trozo de tiza que sacó de su bolsillo. Solo cuando terminó, se volvió hacia mí. Ellos son las almas perdidas, aquellos que murieron en el hielo. En noches como esta, buscan compañía, alguien a quien llevar con ellos al otro lado. Pero, ¿por qué no me atraparon?, pregunté, sintiendo que el miedo volvía a apoderarse de mí. Porque los símbolos de protección que he dibujado los mantienen a raya. Pero no podemos quedarnos aquí. En cuanto amanezca, tenemos que irnos. Pasamos el resto de la noche en silencio, con el fuego ardiendo intensamente y las sombras de esas figuras moviéndose fuera de la casa, incapaces de entrar. A la primera luz del día, mi abuela y yo salimos apresuradamente, dejando la cabaña atrás. Nunca volvimos. No hablé de lo que sucedió esa noche con nadie, y la cabaña permaneció cerrada y vacía desde entonces. Pero cada Nochebuena, cuando la luna está llena y la nieve cae suavemente, no puedo evitar mirar por la ventana, esperando ver esas sombras una vez más, sabiendo que, aunque me escapé una vez, podrían no darme una segunda oportunidad. La noche de Navidad siempre había sido mi favorita. Las luces parpadeantes que adornaban las casas, el aroma a pino que llenaba el aire, y esa sensación indescriptible de alegría que parecía impregnarlo todo. Pero este año era diferente. Esta Navidad había algo oscuro en el ambiente, algo que no podía definir, pero que me erizaba la piel cada vez que lo pensaba. Todo comenzó 2 días antes de Navidad, cuando mi madre me pidió que bajara las cajas con las decoraciones del ático. Nunca me había gustado ese lugar. No era tanto que fuera oscuro y polvoriento, sino la sensación que me invadía cada vez que subía esos escalones de madera crujiente. Era como si algo en el aire me presionara el pecho, haciéndome respirar con dificultad. Respiré hondo antes de abrir la puerta del ático. La madera chirrió bajo mi peso mientras avanzaba hacia las cajas. Tomé una de las más grandes y la llevé con esfuerzo hacia la trampilla. Antes de bajar, algo en el rincón más alejado del ático capturó mi atención. Era una vieja caja de madera, que no recordaba haber visto antes. Estaba cubierta de polvo, y parecía haber estado allí durante años. Mi curiosidad me ganó. Dejé la caja que llevaba y me acerqué a la extraña caja. Estaba cerrada con una cerradura oxidada, pero la madera estaba tan podrida que la tapa se dio con facilidad. Dentro, encontré una muñeca antigua. Estaba hecha de porcelana, con ojos grandes y oscuros, y un vestido de encaje desgastado. Su cabello rubio estaba enmarañado, y su rostro tenía una expresión inquietantemente neutra. Al principio, pensé que era una muñeca más, una reliquia olvidada de mi infancia o tal vez de la de mi madre. Pero al levantarla, sentí algo extraño. La muñeca estaba fría, mucho más fría de lo que debería estar en un ático caldeado. Y lo peor de todo, sentí que sus ojos me seguían mientras la movía. Decidí llevársela a mi madre, pero cuando bajé del ático y la vi en la cocina, una extraña sensación de miedo me recorrió la espalda. Mi madre estaba frente al fregadero, de espaldas a mí, pero algo en su postura era diferente. Estaba inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si escuchara algo. «Mamá», dije, intentando sonar normal.
Ella no respondió, ni se movió. Me acerqué más, y en ese momento sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Su respiración era superficial, como si estuviera conteniendo el aliento. Mamá, repetí, esta vez un poco más fuerte. Finalmente, giró la cabeza hacia mí, y lo que vi me dejó helado. Sus ojos estaban completamente negros, sin rastro de pupilas ni iris. Su boca estaba torcida en una sonrisa que no parecía humana. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó, su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. No supe qué decir. Solo la miré, sin saber si estaba soñando o si todo esto era real. Mi madre parpadeó, y en un segundo sus ojos volvieron a la normalidad. La sonrisa desapareció de su rostro y volvió a ser la misma de siempre. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó, al ver mi expresión. Estaba tan asustado que casi dejé caer la muñeca. Nada. Solo encontré esto en el ático, logré decir, alargando la muñeca hacia ella. Mi madre la tomó en sus manos, mirándola con atención. Su expresión se oscureció un poco. No recuerdo haber visto esta muñeca antes, murmuró, más para sí misma que para mí. Debe ser muy antigua. Tal vez pertenecía a tu abuela. Asentí, aunque algo dentro de mí me decía que había algo más en esa muñeca. Algo que no entendía, pero que no podía ignorar. La noche siguiente, la víspera de Navidad, decidí investigar un poco más sobre la muñeca. Subí a mi habitación con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No podía dejar de pensar en los ojos negros de mi madre, en esa sonrisa perturbadora que me había mostrado por un instante. Sabía que no había sido mi imaginación. Algo estaba mal, y tenía que descubrir qué era. Encendí mi computadora y comencé a buscar información sobre muñecas antiguas, pero no encontré nada que me ayudara. Entonces, recordé la caja en la que la había encontrado. Tal vez había algo en ella que pudiera darme alguna pista. Volví al ático esa noche, armado con una linterna y un coraje que apenas podía mantener. La caja seguía allí, en el rincón más alejado. Cuando la abrí de nuevo, encontré un pequeño trozo de papel en el fondo que no había notado antes. Lo desdoblé con manos temblorosas. Estaba escrito a mano, en una caligrafía casi ilegible. La muñeca debe permanecer sellada. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debe ser despertada. Mis manos comenzaron a sudar mientras leía esas palabras. ¿Despertada? ¿Qué significaba eso? Sentí una punzada de miedo en el estómago, pero al mismo tiempo, una necesidad de entender más. Volví a mi habitación con el papel y la muñeca. La observé detenidamente bajo la luz. Sus ojos seguían brillando con ese extraño fulgor, como si estuvieran vivos. Traté de recordar si alguna vez había visto esa muñeca antes, pero no tenía ningún recuerdo de ella. Esa noche, me costó dormir. Tenía la extraña sensación de que alguien me estaba observando. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la muñeca en mi mente, sus ojos negros fijos en mí. Finalmente, me quedé dormido, pero mi sueño estuvo lleno de pesadillas. En mi sueño, estaba en el ático, rodeado de oscuridad. La única fuente de luz era la linterna que sostenía. La dirigí hacia la caja, y vi la muñeca sentada en su interior, mirándome fijamente. De repente, comenzó a moverse, lentamente al principio, y luego más rápido. Sus ojos brillaban con una luz maligna, y su boca se abrió en una sonrisa que me heló la sangre. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. La habitación estaba en completa oscuridad. Busqué a tientas la linterna, que siempre mantenía en mi mesa de noche, y la encendí. La luz reveló algo que me hizo gritar de terror. La muñeca estaba sentada al borde de mi cama, con los ojos fijos en mí. Su expresión había cambiado, ahora parecía que estaba sonriendo. No sabía cómo había llegado allí. Estaba seguro de haberla dejado en mi escritorio antes de dormir. Me levanté rápidamente y la tomé en mis manos, sintiendo el frío helado de su cuerpo. Algo dentro de mí me decía que tenía que deshacerme de ella, que era peligrosa. Bajé las escaleras en silencio, sin hacer ruido para no despertar a mis padres.
Abrí la puerta trasera y corrí hacia el jardín, decidido a enterrarla lo más lejos posible de la casa. Mientras cavaba un agujero en la nieve, no pude evitar sentir que algo me observaba desde las sombras. Enterré la muñeca, cubriéndola con tierra y nieve. Cuando terminé, respiré aliviado. Estaba seguro de que había hecho lo correcto. Volví a la casa, sintiéndome un poco más tranquilo, aunque no del todo en paz. A la mañana siguiente, la casa estaba llena de alegría navideña. Los regalos estaban bajo el árbol y el aroma de galletas recién horneadas llenaba el aire. Por un momento, casi olvidé lo que había sucedido la noche anterior. Casi. Pero entonces, mientras desayunábamos, mi madre mencionó algo que me hizo sentir un escalofrío. ¡Qué extraño! Anoche soñé con una muñeca, dijo, frunciendo el ceño. Era una muñeca antigua, con ojos negros y fríos. Estaba en nuestra habitación, mirándonos mientras dormíamos. Me atraganté con el café. Mi madre me miró con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, tratando de ocultar mi nerviosismo. Sí, solo, no dormí bien anoche, respondí, intentando sonar casual. Mi madre sonrió, pero había algo en sus ojos que me hizo sentir incómodo. Era la misma sonrisa que había visto en mi sueño. El resto del día transcurrió sin incidentes, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo andaba mal. Decidí no decirle nada a nadie sobre la muñeca. No quería que pensaran que estaba loco. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, sentí una extraña necesidad de salir al jardín. Me vestí rápidamente y salí, siguiendo el camino que había tomado la noche anterior. Al llegar al lugar donde había enterrado la muñeca, me detuve en seco. El agujero estaba abierto. La muñeca ya no estaba allí. El pánico se apoderó de mí. ¿Cómo era posible? Nadie más sabía sobre la muñeca. Corrí de vuelta a la casa, sin saber qué hacer. Sentí que estaba perdiendo el control, que algo terrible estaba a punto de suceder. Al entrar en la casa, la encontré completamente en silencio. El único sonido era el crepitar del fuego en la chimenea. Subí las escaleras lentamente, con el corazón en la garganta. Al llegar a mi habitación, encontré la puerta entreabierta. Un frío inexplicable llenaba el aire. Empujé la puerta con cuidado, temeroso de lo que pudiera encontrar. La habitación estaba oscura, pero a la luz de la linterna, vi algo que me hizo detenerme en seco. La muñeca estaba sentada en mi cama, con los ojos negros fijos en mí. Mi mente se quedó en blanco. Quería gritar, correr, pero no podía moverme. Entonces, la muñeca comenzó a hablar. Su voz era baja y susurrante, pero clara como el cristal. Te he estado esperando, dijo. Siempre vuelvo. Nunca te desharás de mí. Retrocedí, intentando comprender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que una muñeca hablara? Pero no era solo una muñeca, lo sabía. Era algo más, algo antiguo y malévolo, que había despertado. ¿Qué quieres?, logré preguntar, aunque apenas podía reconocer mi propia voz. La muñeca sonrió, una sonrisa que parecía estirarse más allá de lo posible. Quiero un alma, dijo. Y he venido por la tuya. En ese momento, supe que no tenía escapatoria. El miedo me había paralizado, y la oscuridad en sus ojos parecía absorber toda la luz de la habitación. Sentí una mano fría agarrar mi brazo, y el mundo se desvaneció en un torbellino de sombras. Cuando desperté, estaba en el hospital. Mi madre estaba a mi lado, con una expresión de preocupación en el rostro. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Solo podía pensar en la muñeca, en esos ojos negros que seguían persiguiéndome incluso en la vigilia. Los doctores dijeron que había tenido un ataque de pánico, que había salido corriendo de la casa en medio de la noche y me habían encontrado inconsciente en el jardín. Nadie mencionó la muñeca, y cuando pregunté por ella, mi madre me miró como si estuviera hablando en otro idioma. No había ninguna muñeca, cariño, dijo suavemente. Estaba soñando. Pero yo sabía la verdad. Sabía que la muñeca estaba allí, en algún lugar, esperando.
Pasaron los días, y finalmente me dieron el alta. Volví a casa, pero ya no era la misma. Las luces de Navidad seguían brillando, pero para mí, todo había cambiado. Sabía que la muñeca estaba cerca, aunque no la viera. Cada noche, cuando apagaba las luces, sentía su presencia, su mirada fija en mí desde las sombras. Sabía que no podía escapar. Sabía que, tarde o temprano, volvería por mí. Porque esa noche de Navidad, había despertado algo que nunca debió ser despertado. Algo que ahora me seguiría por siempre, hasta el final. Y cuando lo hiciera, estaría solo. Era Nochebuena, y el aire helado se filtraba a través de las grietas de las ventanas del viejo caserón donde me encontraba. El viento aullaba afuera, agitando las ramas desnudas de los árboles como si fueran dedos esqueléticos arañando las paredes de la casa. Mis padres habían decidido pasar las fiestas en la cabaña familiar, un lugar apartado en medio de un bosque denso, lejos de la ciudad y de cualquier señal de vida humana. Estábamos a kilómetros de la civilización, rodeados solo por la vasta oscuridad del bosque y la nieve que lo cubría todo como una manta mortuoria. Mi hermana menor, Ana, de apenas 9 años, estaba emocionada por la idea de pasar la Navidad en un lugar tan pintoresco. A ella siempre le habían gustado las historias de duendes y criaturas mágicas, y estaba convencida de que en el bosque habría algo especial, algo que haría que esta Navidad fuera inolvidable. No podía imaginar lo acertada que estaba, aunque no de la manera que esperaba. El caserón pertenecía a la familia desde hacía generaciones, y aunque solíamos visitarlo en verano, era la primera vez que pasábamos allí las fiestas de invierno. Mi madre solía contar que la casa tenía una historia larga y, a veces, oscura. Se decía que en algún momento había sido un refugio para perseguidos durante las guerras, un lugar donde se escondían aquellos que huían del peligro. Sin embargo, nadie había mencionado jamás nada sobre que fuera un lugar peligroso en sí mismo. Esa noche, después de la cena, nos reunimos alrededor de la chimenea. El fuego crepitaba suavemente, arrojando sombras danzantes en las paredes cubiertas de viejos retratos de familiares que nunca conocí. Ana insistió en que contáramos historias de Navidad, pero mi padre, un hombre serio y pragmático, sugirió que habláramos de los planes para el día siguiente. Tendremos una gran caminata por el bosque, dijo, sonriendo. Hay un sendero que lleva a una colina desde donde se ve todo el valle. Si el clima lo permite, será un paseo memorable. ¿Y si nevase demasiado? Pregunté, aunque en realidad la idea de salir a pasear por un bosque nevado en medio de la nada no me emocionaba en absoluto. Nos quedaremos aquí, junto al fuego, y pasaremos un día tranquilo en familia, respondió mi madre, siempre dispuesta a buscar el lado positivo de las cosas. Pero Ana no estaba satisfecha. Quería escuchar historias, así que mi padre, cediendo ante sus súplicas, accedió a contarle una leyenda local que había escuchado de niño. Dicen que hace muchos años, cuando esta casa aún no existía, vivía aquí una familia en una cabaña mucho más pequeña, empezó a narrar. Era una familia humilde, de campesinos que trabajaban la tierra y vivían de lo poco que les daba el bosque. Tenían una hija pequeña, muy parecida a ti, Ana, con una imaginación vívida y un corazón puro. Ana escuchaba con los ojos muy abiertos, mientras mi madre seguía tejiendo en su silla, sin prestar mucha atención a la historia. La niña era feliz, pero había algo que la inquietaba. A veces, por la noche, escuchaba susurros en el bosque, voces que la llamaban por su nombre. La primera vez pensó que era solo el viento, pero las voces se hicieron más insistentes. Cada vez que se acercaba la Navidad, los susurros eran más fuertes, como si quisieran decirle algo importante. Mi padre hizo una pausa, y la luz del fuego iluminó su rostro, dándole una expresión sombría. Una noche, la niña decidió seguir los susurros. Se levantó de su cama, salió de la cabaña y se adentró en el bosque. Los padres no se dieron cuenta hasta la mañana siguiente, cuando encontraron la cama vacía y las huellas de la niña marcadas en la nieve, dirigiéndose hacia el interior del bosque. La buscaron durante días, pero nunca la encontraron. Las huellas desaparecieron en algún punto del bosque, como si se hubieran desvanecido. Algunos dicen que los espíritus del bosque se la llevaron,
que la confundieron con uno de los suyos porque era pura e inocente. Otros creen que simplemente se perdió y pereció por el frío. Ana tragó saliva y se acurrucó más cerca de mi madre, quien le acarició el cabello con ternura. Lo más extraño, continuó mi padre, es que, desde entonces, cada Navidad se escucha un susurro en el bosque. Dicen que es la niña, llamando a alguien para que la acompañe. Pero nadie ha tenido el valor de seguir esos susurros, por miedo a no regresar jamás. Cuando mi padre terminó la historia, el silencio se apoderó de la sala. Solo se escuchaba el crepitar del fuego y el susurro del viento afuera. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de disimularlo. Ana, sin embargo, no parecía asustada, sino fascinada. «Papá, ¿crees que podemos escuchar esos susurros?», preguntó con una mezcla de emoción y miedo en su voz. «No creo que sea algo que quieras escuchar, Ana», respondió mi madre. «Es solo una vieja leyenda, no tienes que preocuparte por eso». La conversación se desvió hacia otros temas, pero la historia quedó grabada en mi mente, y no pude evitar pensar en lo que mi padre había dicho. ¿Sería cierto? ¿Había algo en el bosque que llamaba a las personas, especialmente a los niños? Esa noche, me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de una niña perdida en la nieve, susurrando palabras inaudibles en el viento. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero algo en el ambiente del caserón me inquietaba. La casa era vieja, llena de rincones oscuros y sombras que parecían moverse por sí solas. A pesar del calor del fuego, la sensación de frío persistía, como si algo más allá del viento estuviera presente, acechando en la oscuridad. Finalmente, logré conciliar el sueño, pero no fue un sueño reparador. Soñé con el bosque, con árboles altos y oscuros que se alzaban como gigantes amenazantes y con susurros que me llamaban desde las profundidades. Me desperté varias veces en la noche, sudando y con el corazón latiendo rápido, pero cada vez que abría los ojos, solo veía la penumbra de la habitación y el sonido lejano del viento. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. Mis padres aún dormían, pero Ana no estaba en su cama. Sentí una punzada de miedo al recordar la historia de la noche anterior. Me levanté rápidamente y empecé a buscarla por la casa, llamándola en voz baja para no despertar a los demás. Finalmente, la encontré en la cocina, sentada junto a la ventana, mirando hacia el bosque. Estaba pálida, con una expresión que no había visto antes en su rostro. «Ana, ¿qué haces aquí?», le pregunté, tratando de sonar calmada, aunque por dentro estaba muy asustada. Ella me miró con esos grandes ojos oscuros, y por un momento pensé que iba a decirme algo, pero luego bajó la mirada y murmuró: «Escuché algo anoche». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No quería creerlo, pero sabía a lo que se refería. «¿Qué escuchaste?», insistí. Ana dudó un momento antes de responder. Eran susurros. Me llamaban. Decían mi nombre. Mi corazón empezó a latir más rápido. No quería asustarla, pero necesitaba saber más. «¿Saliste afuera?», ella negó con la cabeza. «No. Pero quería hacerlo. Quería seguir las voces». La miré fijamente, tratando de discernir si estaba bromeando o si realmente creía lo que decía. Ana siempre había tenido una imaginación muy viva, pero esta vez parecía diferente, más real. «No vuelvas a escuchar esas voces, Ana. Son solo el viento, ¿de acuerdo?», le dije, intentando sonar firme. Ella asintió, pero no parecía convencida. Decidí no mencionarle nada a mis padres, no quería preocuparlos innecesariamente. Pero me prometí a mí misma que la vigilaría de cerca. El día transcurrió lentamente. Mis padres decidieron que no era prudente salir a caminar, ya que el clima estaba empeorando. La nieve caía con más fuerza, y el viento azotaba la casa con mayor intensidad. Pasamos el día dentro, jugando a juegos de mesa y viendo películas viejas, pero no podía quitarme de la cabeza la idea de los susurros. Cada vez que miraba por la ventana hacia el bosque, me parecía ver sombras que se movían entre los árboles, aunque probablemente era solo mi imaginación. Esa noche, Ana se fue a dormir temprano, alegando que estaba cansada.
La seguí hasta su habitación y me aseguré de que estuviera bien arropada. Me senté a su lado y le conté una historia alegre para que olvidara la historia de la noche anterior. Ella sonrió, pero sus ojos reflejaban algo más, algo que no pude identificar del todo. Cuando estuve segura de que se había dormido, me retiré a mi habitación, pero no logré conciliar el sueño. Me quedé despierta, mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa y el viento afuera. Algo no estaba bien. Había una tensión en el aire, una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Pasada la medianoche, escuché un sonido. Era un crujido suave, como si alguien estuviera caminando sobre la nieve afuera. Me levanté de la cama lentamente y fui hasta la ventana. El bosque estaba oscuro, solo iluminado por la pálida luz de la luna que se filtraba a través de las nubes. No vi nada, pero el sonido continuaba, acercándose a la casa. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me aparté de la ventana y fui hasta la puerta de mi habitación. Abrí con cuidado, tratando de no hacer ruido, y salí al pasillo. Todo estaba en silencio, salvo por el viento que gemía afuera. Caminé hasta la habitación de Ana y abrí la puerta despacio. La cama estaba vacía. El miedo me paralizó por un instante, pero luego reaccioné. Bajé corriendo las escaleras, llamando a Ana en voz baja, tratando de no despertar a mis padres. La casa estaba fría, mucho más fría que antes, y había algo en el ambiente que me hacía sentir vulnerable, como si una presencia invisible me estuviera observando. Llegué a la sala, donde el fuego se había apagado. La puerta principal estaba entreabierta, y la nieve entraba en la casa, acumulándose en el umbral. Corrí hacia la puerta y la abrí de golpe, enfrentándome al viento helado. Afuera, en la nieve, había huellas. Huellas pequeñas, de pies descalzos, que se alejaban de la casa y se adentraban en el bosque. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Ana había salido, había seguido las voces. Sin pensarlo 2 veces, salí tras ella, apenas vistiendo mi pijama y unas botas que encontré cerca de la puerta. No me importaba el frío, solo quería encontrarla. Las huellas eran claras al principio, pero a medida que avanzaba, la nieve las cubría lentamente, borrando su rastro. El bosque estaba oscuro, y los árboles parecían más altos y amenazantes en la penumbra. El viento susurraba entre las ramas, y por un momento, me pareció escuchar mi nombre entre el aullido del viento. Era un sonido casi imperceptible, pero estaba allí, llamándome. Seguí caminando, aunque el miedo me consumía por dentro. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero finalmente llegué a un claro en medio del bosque. Allí, de pie en el centro del claro, estaba Ana. Estaba descalza, con su camisón de dormir empapado por la nieve y sus ojos fijos en algo que no podía ver. A su alrededor, el aire parecía vibrar y los susurros eran más fuertes, más claros. «Ana», grité, corriendo hacia ella. Pero cuando me acerqué, algo me detuvo. Una figura emergió de las sombras, alta y delgada, envuelta en un manto oscuro que se fundía con la noche. Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero podía sentir su mirada fija en mí. Era una presencia abrumadora, y el aire a su alrededor era denso, como si estuviera enrarecido. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. La figura se inclinó hacia Ana, susurrando algo en su oído. Mi hermana asintió, como si entendiera, como si estuviera de acuerdo con lo que esa cosa le decía. Luego, la figura levantó la mirada hacia mí, y sentí una oleada de frío que me atravesó el alma. «Déjala ir», dije con voz temblorosa. «Por favor». Pero la figura no respondió. En lugar de eso, se inclinó hacia Ana y extendió una mano huesuda y pálida hacia ella. Ana tomó su mano, y por un instante, nuestras miradas se encontraron. Sus ojos ya no parecían los de mi hermana. Eran oscuros, vacíos, como si algo hubiera arrancado su esencia. «Ana, no». Intenté decir, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. La figura empezó a retroceder, llevándose a Ana con ella. Intenté moverme, pero el miedo me mantenía clavada en el suelo. Vi cómo se adentraban en el bosque, cómo las sombras los envolvían, hasta que desaparecieron por completo. Me quedé allí, sola,
en medio de la oscuridad. Los susurros se desvanecieron, y solo quedó el viento y el sonido de mi propia respiración agitada. Finalmente, mis piernas cedieron y me derrumbé en la nieve, sin fuerzas para levantarme. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero en algún momento sentí unas manos cálidas que me levantaban. Era mi padre, que me había seguido hasta el bosque. Me llevó de regreso a la casa, donde mi madre esperaba, aterrorizada. Les conté lo que había sucedido, pero ellos no me creyeron. Dijeron que había tenido una pesadilla, que Ana se había perdido en el bosque y que probablemente había sido una desgracia. Pero yo sabía la verdad. Algo en el bosque se había llevado a mi hermana. Algo que no era humano, algo que no pertenecía a este mundo. Nunca encontraron su cuerpo. La búsqueda continuó durante días, semanas, pero Ana se había desvanecido sin dejar rastro. Mis padres intentaron seguir adelante, pero la pérdida nos destrozó a todos. No volví al caserón después de aquello. La casa fue vendida, y nunca más escuché sobre ese lugar. Pero cada Navidad, cuando el viento susurra en las noches frías, no puedo evitar recordar lo que sucedió. Y cada vez que cierro los ojos, veo el rostro de Ana, susurrándome desde el otro lado del bosque, llamándome para que la siga, como ella hizo aquella noche. Y sé que algún día, en alguna Nochebuena, no podré resistir la tentación de seguir esos susurros. Porque algo me dice que Ana sigue allí, esperando en la oscuridad, esperando que la encuentre y la lleve de vuelta a casa. No soy de los que creen en cosas sobrenaturales, y mucho menos en historias de terror. O al menos, no lo era. Todo cambió una fría noche de diciembre cuando acepté la invitación de mis amigos para pasar la Navidad en una cabaña alejada, en medio de un bosque cubierto de nieve. La idea sonaba perfecta, lejos del bullicio de la ciudad, sin el estrés de las compras navideñas y, lo mejor de todo, rodeado de amigos. El plan era sencillo. Pasaríamos 5 días en la cabaña, disfrutando de las festividades, el calor de la chimenea y la tranquilidad del bosque. Llegamos la tarde del 23 de diciembre. El camino fue complicado, el hielo cubría las carreteras y, a medida que nos adentrábamos más en el bosque, la nieve se hacía más densa. A lo lejos, pudimos ver la cabaña, una estructura antigua pero robusta, con techos empinados y ventanas pequeñas. Parecía una escena sacada de una postal navideña, si no fuera por la sensación de inquietud que comenzó a crecer en mi estómago. Mis amigos estaban entusiasmados, así que no dije nada. Tras estacionar el auto, nos dirigimos a la puerta principal. Allí, nos recibió un silencio sepulcral, interrumpido solo por el crujido de la nieve bajo nuestros pies. Dentro, la cabaña estaba sorprendentemente bien cuidada. Había madera apilada junto a la chimenea, y las habitaciones estaban listas con mantas gruesas y cómodas. La cocina tenía todo lo necesario para nuestras comidas festivas. Todo estaba dispuesto para una Navidad perfecta. O al menos, eso pensé. La primera noche transcurrió sin incidentes. Nos reunimos alrededor de la chimenea, compartimos historias y risas, y brindamos con vino caliente. La nieve seguía cayendo afuera, acumulándose en capas gruesas. El viento, a ratos, golpeaba las ventanas, pero dentro estábamos cálidos y cómodos. Fue en la madrugada cuando las cosas empezaron a cambiar. Me desperté por un ruido sordo, como si algo golpeara en el exterior de la cabaña. Al principio, lo atribuí al viento o a la nieve que caía de los árboles, pero el sonido era demasiado rítmico, demasiado constante. Me levanté de la cama, intentando no hacer ruido para no despertar a los demás. Cuando llegué al salón, pude ver que las cortinas se movían ligeramente, como si una corriente de aire las agitara. Me acerqué a la ventana y la abrí un poco para asomarme. No había nada. La noche era oscura y la nieve cubría todo. Volví a cerrar la ventana y me dirigí de nuevo a mi habitación, convencido de que todo era producto de mi imaginación. Pero justo antes de volver a la cama, escuché el sonido otra vez. Esta vez, estaba seguro de que provenía del techo. Miré hacia arriba, tratando de localizar el origen, pero todo estaba en silencio nuevamente. Me dije a mí mismo que estaba exagerando y, finalmente, me volví a dormir.
A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas. El incidente de la noche anterior me pareció un mal sueño, algo que podría olvidar fácilmente. Desayunamos juntos y nos preparamos para un día de exploración en el bosque. Todo estaba cubierto de nieve, creando un paisaje brillante y silencioso. Nos dividimos en pequeños grupos para caminar por el bosque. Yo me uní a Clara y Samuel, mis mejores amigos. Avanzamos lentamente, admirando el entorno, haciendo bolas de nieve y tomando fotos. Después de un rato, decidimos regresar a la cabaña para calentarnos. Fue entonces cuando Clara notó algo extraño en la nieve, cerca de la cabaña. Eran huellas, pero no eran las nuestras. Eran grandes y profundas, como si alguien o algo pesado hubiera caminado por ahí durante la noche. Las huellas rodeaban la cabaña, acercándose peligrosamente a las ventanas y luego alejándose de nuevo hacia el bosque. Nos miramos, sin decir nada al principio. Luego, Samuel intentó reírse, sugiriendo que podría haber sido algún animal grande, tal vez un oso. Pero todos sabíamos que los osos no dejan huellas tan definidas, y menos en esta época del año, cuando deberían estar hibernando. Decidimos no preocuparnos, pero la inquietud ya estaba plantada en nuestras mentes. Continuamos nuestro día, pero no pude dejar de pensar en esas huellas. Esa noche, después de cenar, nos sentamos alrededor de la chimenea nuevamente. La nieve seguía cayendo, y el viento había aumentado su intensidad. Intentamos mantener el ánimo con juegos y conversaciones, pero había una tensión en el aire que no podíamos ignorar. Finalmente, Clara sugirió que contáramos historias de terror para animar un poco el ambiente. Fue una mala idea. A medida que las historias se contaban, la atmósfera se volvía más densa y cada pequeño sonido fuera de la cabaña se amplificaba en nuestras mentes. Cuando llegó mi turno, intenté pensar en algo para contar, pero antes de que pudiera empezar, un ruido sordo resonó en el techo. Todos nos quedamos en silencio. El ruido se repitió, como si algo estuviera rascando la madera desde el exterior. Samuel se levantó y fue hacia la puerta para salir y revisar, pero Clara lo detuvo. No es nada, dijo, tratando de convencernos, y tal vez a sí misma, de que solo era el viento. Pero los rasguños continuaron, más insistentes. Decidimos ignorarlo, volver a nuestras historias y olvidar el ruido. Pero la situación se hizo insostenible cuando, en medio de la historia de Clara, un susurro, apenas audible, se mezcló con el crepitar del fuego. Un murmullo bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando justo fuera de las paredes. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. No podíamos explicar lo que estaba sucediendo, pero la sensación de que no estábamos solos era abrumadora. A la mañana siguiente, nos reunimos para discutir qué hacer. Había nevado mucho durante la noche, y las huellas alrededor de la cabaña se habían multiplicado. Ya no eran solo las grandes y profundas de la primera noche, ahora había otras, más pequeñas, como si un grupo entero de extrañas criaturas hubiera estado merodeando. Samuel sugirió que deberíamos irnos, que algo extraño estaba ocurriendo y que no valía la pena correr riesgos. Pero la carretera estaba intransitable y tendríamos que esperar al menos un día más antes de poder salir. Decidimos quedarnos juntos todo el tiempo, no separarnos por ningún motivo y estar alertas durante la noche. La noche del 24 de diciembre, víspera de Navidad, fue la más difícil. La nieve había bloqueado todas las ventanas, dejándonos en completa oscuridad. Solo el fuego de la chimenea iluminaba la estancia. Nos sentamos juntos, tratando de mantener la calma, pero el sonido de los rasguños y los susurros no cesaba. Al contrario, se hacía más fuerte, más insistente. Era como si lo que fuera que estuviera afuera quisiera entrar desesperadamente. Pasada la medianoche, la situación se volvió insoportable. Los susurros se transformaron en gritos ahogados, y los golpes en el techo y las paredes resonaban por toda la cabaña. Samuel se levantó de un salto, decidido a enfrentarse a lo que fuera que estuviera afuera. Agarró una linterna y abrió la puerta principal de golpe. La oscuridad y el viento lo envolvieron, y por un momento, no escuchamos nada más que el aullido del viento. Pero entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. Salimos corriendo detrás de él,
pero ya era demasiado tarde. Samuel estaba tirado en la nieve, sus ojos abiertos de par en par, el rostro congelado en una expresión de terror absoluto. No había rastro de lo que lo había atacado. Clara y yo, aterrorizados, arrastramos el cuerpo de Samuel de vuelta a la cabaña, cerrando la puerta con todas nuestras fuerzas. Sabíamos que no podíamos quedarnos más tiempo. Con el amanecer aún lejano y el miedo apoderándose de nosotros, tomamos la decisión de abandonar la cabaña de inmediato. No podíamos esperar hasta la mañana, sabíamos que lo que fuera que estaba afuera nos estaba acechando. Cargamos algunas cosas en una mochila rápidamente y nos dispusimos a caminar por la nieve hacia el pueblo más cercano. La nieve estaba hasta las rodillas y el viento nos azotaba con fuerza. Pero el miedo era un impulso mayor que el cansancio o el frío. A medida que nos alejábamos de la cabaña, escuchamos nuevamente los susurros, esta vez más cerca, rodeándonos. No nos atrevimos a mirar atrás. Clara y yo corrimos lo más rápido que pudimos, pero los susurros nos seguían, resonando entre los árboles, creciendo en intensidad. Finalmente, después de lo que parecieron horas, alcanzamos la carretera principal. Exhaustos y congelados, logramos detener a un conductor que, por suerte, pasaba por allí. Nos llevó al pueblo, donde contamos nuestra historia entrecortadamente. Nadie nos creyó del todo, pero la muerte de Samuel fue suficiente para que enviaran a buscar su cuerpo. Nunca volvimos a esa cabaña, y siempre que llega la Navidad, Clara y yo nos encontramos, recordando en silencio aquella noche. Sabemos que lo que vivimos fue real, y aunque nadie más lo crea, nosotros somos testigos de que hay algo en ese bosque que no pertenece a este mundo. Aún hoy, en las noches más frías y nevadas, cuando el viento golpea mi ventana, puedo escuchar un eco lejano de aquellos susurros. Y sé que, en algún lugar, lo que sea que encontramos aquella noche sigue esperando, acechando en la nieve, buscando nuevas víctimas para susurrarles al oído. Nunca sabremos qué era, pero siempre recordaremos el terror en la nieve y la muerte que nos acechó en la noche más oscura de nuestras vidas.